Bueno, nosotros estuvimos hasta ahora en 3 clases tratando de construir este nuevo concepto del cálculo, que era el concepto de integral definida. ¿Se acuerdan? Que terminamos usando este símbolo, ¿eh? Esa S, ¿eh? Poníamos A y B eran los extremos del intervalo, que habíamos dicho ese era el dominio de integración. La función f la llamamos el integrando, ¿eh? Y entonces todo este símbolo era la integral definida entre a y b, ¿eh? Y para averiguar, ¿eh? Y para calcularlo decíamos que eso era un número y el número era el resultado de un límite, ¿no? El límite de las sumas de Riemann cuando la norma de la partición tendía a 0. Es lo que estuvieron trabajando y que terminamos de cerrar el viernes, ¿eh? Nuestro trabajo ahora es tratar de ver cómo podemos hacer para encontrar algún otro camino para averiguar cuál es el número resultado de ese límite sin tener que resolver el límite, sin tener que calcularlo el límite, ¿no? Ese límite no es muy fácil de resolver, ¿sí? En general, a veces es imposible y a veces es bastante complicado. En el libro ustedes van a ver que hay uno, en un apéndice hay uno resuelto para el que tenga ganas de mirarlo, pero no es, no es obligación. Y todo lo que vamos a hacer hoy es en el camino de encontrar un camino, o sea, un método alternativo o alguna fórmula de llegar al cálculo de estas integrales, ¿sí? Sin resolver el límite, ¿sí? Y sin trabajar con una aproximación, porque lo que nosotros dijimos era, bueno, podemos hacer hasta ahora aproximaciones de esta integral, y ya estuvieron trabajando también en la tarea de aula, pero vamos a avanzar un poco más. En ese avance un poco más, vamos a empezar con un ejemplo, lo que sí les pido paciencia porque tenemos que trabajar con el ejemplo, ir haciendo un recorrido para ver cómo arribamos a esta forma de cálculo. Entonces, vamos a pensar en una función, nos vamos a poner un ejemplo, ¿no? Fíjense que la función que vamos a tomar es la función identidad, la variable independiente la vamos a llamar t, la dependiente y vamos a tomar como dominio de esta función el intervalo 0b. ¿Sí? Fíjense que nosotros lo que podríamos hacer es, y nos vamos a plantear, tratar de averiguar la integral entre 0 y x, ¿sí? De esta función identidad, ¿sí? Y el xs que vamos a tomar va a ser un número que tiene que estar entre 0 y b. ¿Sí? Fíjense que si nosotros quisiéramos calcular esta integral, ¿sí? Podríamos plantear el límite, podríamos hacer las sumas de Riemann, pero podemos hacer un camino más sencillo que sí sabemos ahora, y es tratar de encontrar el resultado de esta integral yendo al contexto geométrico. ¿Se acuerdan que cuando estábamos pensando en una función positiva, o que podía valer en algún punto 0, ¿sí? En un intervalo y continua, lo que podíamos hacer era pensar en el contexto geométrico y la integral en ese intervalo de la función coincidía con el valor del área de la región que habíamos llamado trapezoide, que era el área encerrada entre la función, el eje X y paralelas al eje Y que pasaban por los extremos. ¿Sí? Entonces vamos a ir al contexto geométrico para poder calcular esto. ¿Sí? ¿Y qué tendríamos que hacer? Calcular en cada caso, para cada valor de X, vamos a tener que calcular el área de un triángulo, ¿no? ¿Sí? Fíjense que nuestro objetivo es empezar a pensar, ¿sí? Y a calcular la integral de la función identidad para distintos intervalos. Estos intervalos todos van a tener el mismo origen, o sea, el mismo extremo inferior, pero le vamos a ir cambiando el extremo superior. ¿Sí? Acá tenemos un esquemita que para nosotros es bastante conocido, porque era el esquema que usábamos para definir funciones, ¿se acuerdan, no? O sea, si tomábamos, por ejemplo, un valor x, que sea más chico que b, le hacemos la integral entre 0 y x de t, habría que resolver ese límite. Si este límite existe y era finito, decíamos que era el resultado de la integral, y eso va a ser un número, ¿no? En este caso sabemos que este límite existe, que lo vamos a poder calcular,
porque la función es continua, o sea que esa función es integrable entre 0 y x, así que lo podemos hacer. Así que fíjense que vamos a empezar a tratar de enfocar este problema de calcular una integral definida y al mismo tiempo vamos a estar definiendo una función en donde la ley tiene que ver con una integral, ¿no? La ley tiene que ver con este símbolo nuevo que aparece acá. ¿Está? Para eso, primero, ven que acá quedaba el triangulito. ¿Está? Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos y vamos a repetir esto de la función, de qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos calcular la integral entre 0 y x? Ese x sabemos que es un número que está entre 0 y b, ¿está? Así que va a ser un número positivo, y vamos a pensar que el x vale 1. ¿Está? Si quisiéramos hacer la integral entre 0 y 1 de la función identidad, de la t, ¿está? Con respecto a x, nos haríamos un esquema, ¿no? Un esquema en donde graficamos la función, que era la x, el dominio de integración sería de 0 a 1, como la función es positiva, podemos pensar en este contexto geométrico, en pensar que la integral, en ese caso la integral definida coincide con el área de ese trapezoide o esa región, que en este caso es un triángulo, y el área de un triángulo, ¿cómo se calcula? Era base por altura dividido 2. La base mide 1, la altura no está marcada acá, pero la altura mide 1, ¿no? ¿Por qué? Porque si esta función, la que estábamos dibujando, la f minúscula, es t, al 1 le asignamos el 1, así que la altura es 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos el área de este triángulo? Base, que es 1, por altura, sobre 2. ¿Está? Esto nos queda un medio. Entonces, nosotros si tomamos el valor x igual a 1, nos queda planteada la integral entre 0 y 1 de t, pudimos ir al contexto geométrico, hicimos las cuentas y decimos, el resultado de esa integral, que en este caso era un área, es un medio. ¿Qué pasa si me planteo el mismo problema, pero ahora para x igual a 2? ¿Qué tendríamos que hacer? La integral entre 0 y 2, ¿sí? De la misma función, ¿y qué vamos a pensar entonces ahora? Volvemos a dibujar, nos vamos a este contexto geométrico, y me queda ahora un triángulo que va a tener base 2, porque el x lo dibujamos en el eje horizontal. Pero si la base es 2, como la ley de f era la identidad, la altura también es 2, así que nos queda un triángulo, que además es un triángulo rectángulo, ¿sí? Y es base 2, altura 2, dividido 2. ¿Están? Y ahí nos quedó 4 medios. Lo mismo lo podemos hacer con 3. ¿Qué nos va a quedar? Que para calcular la integral entre 0 y 3 de t diferencial t, pensamos en el triángulo que nos queda determinado, ¿sí? Y ahí que vamos a tener que hacer ahora base 3, altura 3, dividido 2, y calculamos eso. Si ustedes se fijan, así como lo hicimos para 3, lo puedo hacer para 4 también, ¿no? Y me quedaría la integral entre 0 y 4, ¿y qué me va a quedar? 4 por 4 dividido 2. Lo podría hacer para x igual a cualquier valor, siempre y cuando sea más chico que b, que en este caso no sabemos todavía, o sea, el b es un valor genérico, ¿no? Pero para cualquier x entre 0 y b, podríamos hacer esto. Entonces, lo que estamos haciendo al final es una asignación. A cada valor, que a cada número que esté entre 0 y b, le estamos asignando otro número, y ese número, ¿cómo lo encontramos? Haciendo la integral entre 0 y x de t diferencial t. Así que lo que estamos haciendo es una asignación, y lo que estamos definiendo es una función. Lo particular de esta función, que es que la ley no está dada por una operación, por una cuenta directamente, sino que en realidad la ley en este caso es la integral, que era el resultado de un límite, ¿no? Y donde la variable independiente, ¿dónde nos aparece? Nos aparece en el extremo superior de esta integral. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por eso, si x era la variable independiente, le vamos a poner x, como estaba escrito antes, que era nuestro objetivo, que era lo que nos preguntábamos, y a la función que nos aparezca como integrando,
la variable que usamos no es x, es otra, digamos, ¿no? Para que no quede ninguna confusión, digamos, ¿no? Ahí hay que usar otra. Entonces lo que estábamos haciendo era calcular la misma integral para distintos extremos superiores, y entonces lo que tenemos es una dependencia, y aparece definida una función, que era lo que les decía recién, que la vamos a llamar f mayúscula, y vamos a decir que va a tener como dominio el intervalo cerrado 0b, el codominio un número real, y a cada x del 0b le vamos a asignar, ¿sí?, esta ley, o sea, la integral entre 0 y x de t diferencial t. ¿Sí? En este caso particular, fíjense que nosotros hicimos bastante, ¿no? Porque hasta le encontramos una forma a esa integral, ¿no? A esta función definida así, definida como, ¿sí?, la integral donde la variable independiente sea el extremo superior de esta integral, la vamos a llamar función integral. Y ahora vamos a escribir una definición formal. ¿Sí? Si ustedes están mirando, están pensando un poquito, lo que estamos haciendo es, teníamos que las integrales definidas son un número, pero nosotros queremos avanzar y tratar de encontrar alguna forma de cálculo para estas integrales sin pasar por el límite. Para eso, vamos a trabajar con estas funciones integrales, ¿no? Vamos a empezar a trabajar con una función que tiene como ley una integral, donde lo que cambia es el extremo superior. Vamos a querer avanzar más, vamos a querer poner no t, sino una función cualquiera, y ver cómo podemos hacer para encontrar o hallar otra manera, que no sea a través del límite, de encontrar la ley de f. Algo parecido hicimos cuando trabajamos con derivadas también, ¿no? La derivada era un límite, la derivada en un punto, calculábamos un límite. Hicimos todo un camino para poder encontrar algunas formas de cálculo, es más, usábamos como tablas de derivadas y después aprendimos propiedades, ¿eh? Y definimos lo que era la función derivada, ¿no? Una función que a cada x le asignábamos, ¿eh?, la derivada de una función conocida. Acá, a cada x le vamos a asignar la integral de una función conocida, y la variable independiente entonces va a ser el extremo de integración. ¿Eh? Y a partir de ahí aparece una función importante, como aparecía la función derivada, acá nos está apareciendo la función integral, y nos va a servir en principio en este camino de encontrar un método alternativo para calcular integrales definidas. ¿Sí? Tengan paciencia que de a poco van a ir entendiendo bien para dónde apuntamos. Entonces, esa función integral, lo volvemos a repetir, vamos a decir, una función que a cada elemento del dominio, ahora lo vamos a generalizar más todavía. En el ejemplo dijimos que el extremo inferior era 0, ¿sí? En una definición general no necesitamos que el extremo inferior sea 0, pero sí necesitamos conocerlo, digamos, ¿no? Por eso vamos a decir a cada elemento del intervalo AB, ¿no?, le asignamos la integral entre A y B, o sea que el X va a ser el extremo superior de esa función diferencial T. Y le vamos a pedir a la F minúscula, digamos, ¿no?, a la función que hace de integrando, que sea integrable. ¿Por qué? Porque necesitamos que este límite exista, digamos, ¿no?, que la integral definida para cada x exista y sea un número. Entonces le vamos a pedir que sea integrable, ¿no?, que era lo que nos aseguraba que ese límite exista, ¿no?, y a esa función con esa ley la llamamos función integral. ¿No? ¿Cuál será el dominio? Y el dominio de la función integrando y el dominio de esta función integral, para ambas es el intervalo cerrado AB. Bien, o sea que eso que vimos antes, ahora lo generalizamos un poquito, ¿tá? Y entonces ahora decimos, bueno, nosotros si pudiéramos calcular, fíjense que para calcular si el x vale 1, hay que hacer la integral entre a y 1, si vale 5, la integral entre a y 5, o sea que ahora para cada x, nosotros tendríamos una forma de encontrar ahora la integral esta. Podríamos decir, es la imagen de la función f mayúscula. ¿Tá? Entonces decimos, bueno, a lo mejor si pudiera saber un poco más, o pudiéramos expresar de otra forma esta ley, conseguiríamos lo que queremos, ¿no? Y por ese lado vamos a tratar de ir. ¿Tá? Por ahora sabemos que
la ley de esta función la podemos escribir con este símbolo, que es exactamente lo mismo que escribirlo como el límite de las sumas de Riemann, ¿no? Que era lo que sabíamos hasta ahora, ¿no? Por ahora, lo único que sabemos es, salvo como el caso anterior, que pudimos pasarnos al contexto geométrico y poder avanzar un poco más, ¿no? Hasta ahora tenemos que hacer ese límite de sumas. Entonces ahora, en el camino este de buscar otra forma, ¿tá? Vamos a decir, y nos vamos a empezar a preguntar si no podemos expresar la ley de esa función f grande a través de una función elemental. Y acá vamos a empezar a usar el término función elemental, no a veces a lo que decíamos las funciones elementales eran las cuadráticas, los polinomios, las homográficas, sino un poquito más, digamos, ¿no? A cualquier función dice que resulta de un número finito de operaciones algebraicas, ¿sí? O sea que las operaciones algebraicas que serían sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, que le saquemos la raíz, entre funciones conocidas, entre polinomios, trigonométricas, o sea que le podamos dar una expresión, le vamos a decir como una función elemental, que eran aquellas funciones que conocimos, y son siempre funciones escalares las que estamos trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque el dominio está en los reales, y la imagen también va a ser un número real. Bueno, vamos a volver a pensar ahora en nuestro ejemplo, ¿sí? Y a partir de ahí, que en el ejemplo pudimos calcularlo, ¿no? Pudimos hacer cuentas, hasta si repetimos había algo que aparecía siempre bastante común, ¿no? Acuérdense que si hacíamos, ¿sí?, al x igual a 1, le queríamos calcular la imagen de esta función integral en 1, teníamos que hacer la integral entre 0 y 1, de t, y nos dio un medio, que nos había quedado 1 por 1 dividido 2. Vamos a escribirlo así, 1 al cuadrado dividido 2. Si el x valía 2, nos había quedado la integral entre 0 y 2 de t, y nos había quedado, era base por altura dividido 2, había quedado 2 por 2 dividido 2. ¿Sí? Al 3 nos había quedado 3 por 3 dividido 2. Si lo hacemos para un x cualquiera, ¿sí?, como era la función identidad, y seguíamos pensando en este contexto geométrico que estábamos trabajando, nos quedaría x por x dividido 2. ¿Sí? O sea, para un x0 cualquiera, como tenemos escrito acá, la imagen en ese x0 sería la integral entre 0 y x0 de la función, y eso, pensándolo en el contexto geométrico, nos dimos cuenta que teníamos que calcular el área de un triángulo, y el área era base por altura sobre 2, y daba la casualidad que para estos triángulos particulares, la base y la altura coincidían. Así que nos queda x al cuadrado sobre 2. Entonces, si nos fijamos en este ejemplito, encontramos otra manera de escribir la ley de la función. Uno era con este símbolo, y este símbolo era el límite de las sumas de Riemann. Pero encontramos una manera de escribirlo, ¿sí?, como x al cuadrado dividido 2. ¿Sí? Si lo hiciéramos para ese x cualquiera, nos queda algo conocido, ¿no? Sería x al cuadrado dividido 2 como ley de una función, es algo que conocemos. ¿Sí? Y entonces decimos, bueno, pero entonces pudimos escribir la ley de la función de otra forma. ¿Sí? Y acá aparece algo también que tenemos que pensar, que en principio parecería que lo hacemos para confundir. ¿Sí? Parecería que le estamos cambiando el nombre, ¿sí?, a esta manera de escribir, o sea, escribir a la función f, a la función integral, como una función elemental para este caso particular, y le damos otro nombre. ¿Sí? En que decimos, bueno, a esa f la pudimos escribir como una p, y esa p es x cuadrado sobre 2. ¿Sí? Tiene un motivo que la estamos llamando, que le estamos dando un nombre, no pusimos directamente x cuadrado sobre 2, ¿no? Ahora lo vamos a ir descubriendo. La cuestión es que en este caso pudimos, y nos empiezan a aparecer preguntas, ¿no? ¿Se podrá hacer en todas? ¿Qué relación tendrá esto? O sea, siempre tendré que empezar a probar, siempre podremos usar el contexto geométrico. Si no podemos usar el contexto geométrico, ¿qué hacemos? ¿Tá? Bueno, y ahí, entonces, vamos a seguir trabajando un poco con eso, ¿no? Y ahora vamos a seguir avanzando en ese camino. Ven que acá está escrito
y lo van a tener también en el PDF, lo que les decía, ¿no? Ven que tenemos una función que está definida como el límite de las sumas parciales, que era el simbolito que habíamos usado nuevo, que la ley de esa función, si estábamos en un contexto geométrico, la podemos escribir como esa manera. A través del contexto nos dimos cuenta que la podíamos escribir así, ¿sí? Pero entonces estamos escribiendo la ley de dos maneras distintas, tiene que ser, las dos maneras tienen que estar representando lo mismo, y por eso podemos decir que la integral entre 0 y x de t diferencial t, bajo las condiciones que estábamos trabajando, se puede escribir como, la podemos calcular como x al cuadrado sobre 2. ¿Eh? Entonces, encontramos una manera para el cálculo de la integral a través de esas que llamamos funciones elementales. ¿Eh? Vamos a completar un pequeño cuadrito con esto que fuimos haciendo, y a partir de ahora vamos a ver si podemos pensar en ese otro camino, ¿no? Por eso decíamos, tenemos una función, con la que el ejemplo que estamos trabajando era la función identidad. Queremos integrarla a esa función f minúscula que estamos trabajando, y entonces va a ser el integrando de esa función, pero cuando ponemos el integrando nosotros queremos pensar en esa función integral donde la variable x va a ser la variable independiente. Entonces, cuando la pongamos adentro del integrando, ya no le ponemos más el mismo nombre a la variable, el nombre que le dábamos a la variable independiente, salvo que la estemos trabajando en algún contexto particular y algún contexto físico, no importa. Entonces, le vamos a poner f de t diferencial t, ¿no? Entonces decimos, bueno, tenemos esa función, una función identidad, y nos interesa averiguar esa integral. ¿Eh? La integral la pensamos como la imagen de una función, ¿eh? Y entonces la estábamos pensando como una función integral. ¿Por qué se llama función integral? Porque es una función que para definirla en la ley nos aparece una integral definida. Una integral definida donde el extremo superior es la variable independiente. ¿Eh? Ven que cuando escribimos, ¿eh? Si ponemos cuál era la definición de esta ley y queríamos escribir el límite de las sumas parciales, teníamos que poner la ley de f, la partición y de qué intervalo. Y el intervalo era el intervalo 0x, ¿no? La variable independiente de esta función es dónde termina el intervalo de integración, dónde termina el dominio de integración. Y q, que era el conjunto de los puntos que tomábamos en cada subintervalo, ¿no? Y la norma de la partición tendía a 0. Para esta función en particular dijimos, nos pasamos al contexto geométrico y averiguamos que la podíamos escribir y la podíamos definir a través de una función elemental, y a esa función elemental la llamamos P. Seguimos con lo mismo, y ahí me pasé, no tendría que haber puesto esto porque les estoy dando lo que quiero que me digan. ¿Eh? Y uno está escrito así porque lo fuimos pensando, y a alguien se le ocurrió empezar a ver, pero si lo pasamos a ese contexto geométrico, ¿no hay alguna relación entre la ley de esta P que llamemos función elemental, entre x cuadrado sobre 2 y x? ¿Está? Si miramos, ¿está? ¿Habrá alguna relación entre las dos? Y bueno, yo se los había puesto ahí, ¿no? Fíjense que cuando miramos eso, si nosotros llegamos a derivar P, la derivada de x cuadrado sobre 2 nos queda 2x dividido 2, nos da x. O sea que si esta función elemental que encontramos en este proceso de integración, ahora derivo, vuelvo a la función original. ¿Sí? Entonces empezamos a encontrar una relación entre, de alguna manera, lo que fue lo nuevo que va a ser el cálculo integral y lo que conocíamos que era el cálculo diferencial. ¿Sí? Entonces por eso decimos, pero si yo derivo, si derivamos, esa es la ley de f, volvemos a la f. ¿Eh? Entonces, eso es lo que nos va a empezar a hacer pensar. Bueno, a nosotros, no fue un camino bastante largo el encontrar todas estas relaciones y todas estas definiciones, ¿no? Es más, por ahí tienen escrito que fue un camino que llevó 2000 años
desde que se empezó a pensar en el concepto de integral definida hasta que se vio y se vio el vínculo y se aprendió alguna manera de calcular y se vio la relación entre el cálculo diferencial y el cálculo integral. Entonces, pero fíjense que todo lo que estamos haciendo acá y estamos viendo y estamos tratando de entenderlo, estamos haciendo con un ejemplo, y un ejemplo no nos sirve para generalizar, ¿no? Vamos a tener que ver si empezar a hacernos preguntas, ¿esto valdrá para otra función? ¿Se podrá hacer? ¿Qué cuestiones empiezan a aparecer acá para poder buscar ese camino alternativo? ¿Cómo hacemos para salir del contexto geométrico? ¿Eh? Y entonces, a partir de ahí, es donde vamos a empezar a ver cómo podemos encontrar ese alternativo. Y a partir de ahí, esto que ustedes tienen ahí escrito era que empieza a haber un puente, se empieza a aparecer una relación entre las dos, y en general se dice como que de alguna manera hay un circuito, lo vamos a llamar ID como integro diferencial, porque nos están relacionando la integral y la derivada. El otro día alguien decía si eran procesos inversos. Bueno, ahora vamos a ir mirando, vamos a aprender algunas cosas, y después ustedes me van a contestar si podemos decir o no que son procesos inversos. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Van a ver que acá, en principio, tenemos escrito lo mismo, pero ahora vamos a trabajar un poquito más. Nosotros fuimos al contexto, le buscamos esa otra forma. Fíjense que acá todavía ya hasta le saqué la letra P, digamos, ¿no? Ahora vamos a pensar por qué nosotros le pusimos de alguna manera una P que nos va a aparecer y la vamos a necesitar. Y dijimos, pero bueno, cuando derivamos, vuelvo a la función original. Nos empiezan a aparecer esos problemas. Ver cómo salimos del contexto geométrico, ver cómo, de alguna manera, esta vinculación, esta ecuación que aparece acá, que está con un doble círculo, digamos, ¿no? Decir esto que encontramos, que la derivada de la función f mayúscula, o sea, la derivada de la función integral, me da la función integrando. Si esto nos permite, de alguna manera, llegar a ese camino alternativo. ¿Qué sería el camino alternativo? Y empezar a pensar si, en vez de a partir de la f, si en lugar de venir por este camino y decir, integro y me fijo qué da, o resuelvo el límite, o trato de pasarme al contexto geométrico, si no podremos recorrer este camino más largo. Y es lo que vamos a ver ahora, ¿no? El azul sería como decir, bueno, ¿por qué no hacer ese camino directo y encontrar quién es f con la definición de integral? O, ¿por qué no tratar de encontrar un camino que nos haga pasar por resolver ese problema que está en dos círculos, ¿no? Por tratar de buscar alguna función que cuando la derivemos nos dé f. Y ahí, en este problema que aparece acá, que si nos fijamos, aparece un igual, hay algo que conocemos y algo que no. Ven que la función f va a ser, la vamos a conocer, porque es el dato que tenemos, que haríamos hacer la integral entre 0 y x de la f. A esta la conocemos. Lo que queremos averiguar es la ley, o sea, esta función f, o sea, la función f mayúscula, pero la queremos averiguar y poder expresarla como una función elemental, ¿no? O sea, no como el límite, sino de otra manera. Y lo que vimos con ese ejemplo es que aparentemente, si pudiéramos encontrar esa función elemental, lo que nos va a pasar es que la derivada de esa función es f. Acá nos queda planteado ese problema, y entonces nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Y tratar de buscar alguna función que cuando la derive me dé f. Y entonces decimos que eso es una ecuación. Es una ecuación donde lo que no conocemos es en principio la función f mayúscula, y lo que necesitamos es que cuando la derivemos nos dé f. Pero también no lo vamos a plantear directamente llamando f, sino que lo que vamos a hacer es
vamos a plantear un problema parecido, similar, en donde nos vamos a preguntar si cada vez que tengamos una función, que en principio va a tener que ser una función integrable, podemos resolver este problema, pero en realidad vamos a buscar una función que le vamos a decir la incógnita es P. ¿Eh? La vamos a llamar P y vamos a ver si podemos encontrar una función elemental, que no la escribamos a partir del símbolo integral, que verifique que cuando la derive nos dé f. Antes encontramos, ¿no? Dada la función f, encontramos una función que era x cuadrado sobre 2, que cuando la derivábamos nos daba x y era f. ¿Sí? Vamos a tratar de ver si eso se cumple para todas las funciones, para algunas sí, para algunas no, estudiar ese problema. Vamos a tener que estudiar también si ese problema tiene una sola solución, o tiene varias, o no tiene ninguna. ¿Sí? Y en el caso de que tenga solución, ver si la solución de este problema es la f que nosotros estamos buscando. Y acá es donde separamos y le pusimos un nombre diferente, porque acá nos va a aparecer también una cuestión para analizar, digamos, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, el camino directo era integrando, encontramos, definimos esa función integral, lo que nos damos cuenta es que podemos llegar a encontrar a lo mejor alguna función elemental o no, y lo que nos dimos cuenta es que es en el camino de vuelta la derivada de f mayúscula nos da f'. El camino alternativo es, me olvido por un rato que estamos buscando otra manera de escribir la ley de f o la integral, y vamos a tratar de resolver este problema, el que está marcado en azul. Dada una función, tratemos de buscar otra función que cuando la derive me dé f. Ese va a tener un nombre también, vamos a tener que ir un rato a ese problema y después volver a este. Y que por ahora y en principio, antes de ir al problema, vamos a ver un par de ejemplitos que nos va a llevar a pensar por qué la necesidad de ponerle dos nombres distintos en principio, ¿no? ¿Por qué le pusimos P y no F? Entonces el camino azul se cierra cuando buscamos una función que cuando la derive nos dé F, decimos, pero entonces tal vez pueda escribir la ley de F mayúscula como P. Y si de verdad F y P coinciden, me va a servir para resolver la integral entre 0 y x. Y entonces, con esta partecita es donde vamos a trabajar ahora, digamos, ¿no? Esto será cierto, o sea, esto va a pasar en realidad siempre y cuando buscaremos alguna condición, ¿no? Si de alguna manera esta función, esta ecuación tuviera una sola solución. Pero ven que ahí, entonces, si la pudiéramos expresar como una función, tendríamos aparentemente un poco ese problema resuelto. Por eso ahora vamos a separar esto en dos problemas. Uno, de poder expresar la función a través de una función elemental y la vamos a llamar P. Y esa P, ¿cómo la encontramos? A través de resolver este problema de esta ecuación donde P' era P. Lo vamos a hacer ahora para la función coseno de x. Después de que hagamos con coseno, van a terminar de entender el circulito este. Si la función es la función coseno de x, vamos a ir por el camino alternativo. ¿Nosotros qué queremos buscar? Y propongamos una función que cuando la derivemos nos da coseno de x. O sea, vamos a resolver, no vamos por el camino directo que antes estaba en rojo, vamos a ir por el camino alternativo que antes estaba en azul. Una función que cuando la derive me dé coseno, y sabíamos manejar las derivadas, digamos, ¿no? La tabla de derivadas las conocemos, sabemos que tiene que ver, o sea, seno y coseno se relacionaban, ¿no? Cuando las derivábamos. La derivada de seno era coseno, la derivada de coseno era menos seno. Entonces ahora, si pensamos en la función coseno y busco una función que cuando la derive me dé coseno, habría que poner seno de x, ¿no? Seno de x verifica que cuando la derivo me da coseno. Entonces, nosotros decimos, pero
¿será esta seno? ¿La podemos poner directamente acá como pudimos antes? Porque antes nos sirvió, antes funcionaba bárbaro, ¿no? Para eso deberíamos estar seguros que la función P y la función F son la misma función. ¿Sí? Y ahí es donde pensamos, para que dos funciones sean iguales, ¿qué necesitamos? ¿Sí? Que tengan el mismo dominio, y bueno, o sea, podemos darle el mismo dominio, que sería el intervalo 0b en el que estábamos trabajando al principio, pero además necesitamos que coincidan en algún punto. Si dos funciones verifican la misma ecuación, ¿sí? Y coinciden en un punto, eso nos va a permitir asegurar que coinciden en todos, digamos, ¿no? Que la ley entonces sí es la misma. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, la P en cero la podemos calcular, pero la F en cero, ¿dónde la calculamos? ¿Dónde la buscamos? Y a la F en cero, ven que vamos a tener que usar la ley que teníamos. La F mayúscula era la función integral. Calcularla cuando el X vale cero, va a ser calcularla, la integral entre 0 y 0. Esa la puedo calcular, la podemos calcular para X igual a 0, para X igual a 1, para X igual a 0,1, para cualquier valor que esté entre 0 y b, se supone, ¿no? Pero uno que podamos decir cuál es el resultado sin calcular el límite, usando las propiedades que conocemos y las definiciones que vimos hasta ahora, ¿cuál sería? Cuando hacemos coincidir el extremo inferior con el extremo superior. Si el extremo inferior coincide con el extremo superior, lo que nos pasa es que sabemos que la f, cuando coincidan extremo inferior y superior, vale 0, ¿no? Así que si nosotros calculamos, ¿sí?, la f en 0, sabemos que nos da 0. ¿Y podemos calcular p en 0? Sí, también, y nos dan 0. Entonces, como esta función coinciden en ese punto y verifican el mismo problema, lo que vamos a decir, bueno, entonces estamos seguros que la función f y o sea, que la función p resuelve el problema que nosotros estamos buscando, ¿no? Son iguales, entonces me lo está resolviendo y pudimos escribir a esta función como una función elemental, ¿no? O sea, la función integral la podemos escribir como la integral entre 0 y x, o de alguna manera la función seno de x. Y ahí encontramos esta forma alternativa, ¿no? Pero la seguimos teniendo para dos ejemplos hasta ahora, ¿no? Eso, saber que la integral entre 0 y x de coseno de t diferencial es seno de t, me va a permitir resolver un montón de integrales indefinidas. Por ejemplo, la integral entre 0 y pi sobre 2, ¿eh?, la integral entre 0 y pi, la integral entre 0 y 2, como simplemente reemplazando el extremo superior en la función elemental que me dio por resultado la integral, ¿no? En esta otra forma de escribirlo. Entonces, la integral entre 0 y 2 de coseno de t diferencial t sería el seno de pi sobre 2, y eso da 1. La integral entre 0 y pi del coseno de t diferencial t es el seno de pi. ¿Eh? Y seno de pi es 0. La integral entre 0, si el x vale 2, entre 0 y 2 de coseno, será seno de 2. ¿Eh? Entonces, este camino alternativo, cuando podamos encontrar por prueba y error, bárbaro, nos va a servir, ¿no? Habrá que ver si siempre la P que encontramos verifica eso, si hay otras posibilidades, y de alguna manera empezar a buscar condiciones para ver cuándo ese camino alternativo es posible, si valdrá siempre, si habrá casos en donde no vale, casos en los que sí, se habrá que poner algunas condiciones, ¿eh? Y entonces, ahí es donde, bueno, tenemos que ver cómo salimos del ejemplo y cómo vemos un poco cuándo este problema de alguna manera se puede resolver y cómo. Ahí aparece, de alguna manera, lo que vamos a llamar el primer interrogante, ¿no? Cada vez que elijamos cualquier función, para cualquier función, que era lo que estamos preguntándonos, ¿no? ¿Valdrá siempre esta vuelta? La vueltita esa de que defino la función integral y si derivo la función integral, vuelvo a la función. Eso es lo primero que tenemos que ver, si
vale o no para poder empezar ese camino alternativo, ¿no? ¿Sí? Bueno, y en ese vale es donde aparece el primer teorema fundamental del cálculo integral, que nos empieza a decir, eso vale, pero con alguna condición. Fíjense que la condición es cuando la función es continua. Si la función original es continua, esa f chiquita es continua en el intervalo AB, entonces su función integral es derivable, ¿sí? Y la derivada es la f, ¿sí? Que era un poco lo que nos está asegurando es que, ¿sí? Si esta función de partida es continua, podemos definir la función integral, es una función, así que si es una función, podemos ver si calculamos el dominio, nos podemos fijar si es creciente, si es decreciente, podemos calcular límites de esa función y la vamos a poder derivar o averiguar si se puede derivar, ¿no? Y este teorema que nos dicen que cuando el integrando es continuo, la función integral es derivable y que además la derivada es el integrando y evaluado, fíjense, en el extremo superior, ¿no? La f en x. Entonces, esto vale, ¿no? Bajo la condición de que la función sea continua, decimos, bueno, este circuito va a valer independientemente de la función. Bueno, esto es lo que yo les contaba antes, de que llegar a esta conclusión llevó, miren, 2000 años. Y antes uno no estábamos comunicados, no estaba la globalización, y fíjense que Newton fue haciendo un desarrollo, Leibniz otro, y después, bueno, se pudieron unir, digamos, ¿no? Pero no se podían comunicar, no sabían que estaban estudiando lo mismo. Calculen que nosotros en 40 minutos hicimos rápidamente, bueno, una parte de ese recorrido, ¿no? De mirar esta relación. Se las contamos, obviamente, a ellos les llevó más tiempo. Muy bien. Y entonces ahora, por un rato, vamos a dejar ese circuito, ¿sí? Y nos vamos a ir a decir, en el camino de esta forma de cálculo, no me anda el mouse, por eso tengo problemas. ¿Vale? Nos olvidamos un poco de eso y vamos a decir, bueno, pero entonces tratemos de resolver el problema que hace de eje en esa cuestión, en ese circuito que nos permitía ir y volver. Tengamos una función continua cualquiera en un intervalo cerrado y vemos si podemos encontrar esa función P, que va a ser una función escalar y que verifique que cuando la derive me dé f, y que eso valga para todo x de AB, digamos, ¿no? O sea que las funciones P y F coincidan, sea la derivada de P sea F en todo x de AB. Eso nos lleva a otra definición en el cálculo, que era el otro camino que habíamos dicho. ¿Se acuerdan que dijimos vamos a ir por dos y después lo vamos a tratar de unir para llegar a la cuestión del cálculo integral? Que vamos a decir, una función es una primitiva de otra, por eso vamos a decir P mayúscula, la primitiva de F minúscula, la llamamos así para elegir una notación de alguna manera, en un intervalo cerrado AB, si y solo si la derivada de P es igual a la derivada de F para todo x de AB, ¿no? Como estamos hablando y por eso pusimos P' en X igual a F en X para todo X de AB. Nosotros ya estuvimos trabajando con un par, ven que elegimos, cuando la función era X, la F era X, vimos que había una función que verificaba eso, que fue la X cuadrado sobre 2. Así que, ¿qué decimos? La P X cuadrado sobre 2 la podemos llamar P y es una primitiva de la función X. Para coseno, hicimos el camino, ese recorrido, y vimos que el P igual a seno de X es una primitiva de coseno de X. Podríamos buscar otra, ¿no? Por ejemplo, si F de X es 1, una primitiva de esa función podría ser, y que tenemos que poner X, ¿no? Fíjense que estamos como, miramos la tabla de derivada al revés al final, ¿no? La derivada de X era 1. Hay algo que vamos poniendo importante, donde aparece la palabra una primitiva. Y ven que dice P es una primitiva. Eso, si pensamos un poquito, nos lleva a la pregunta de decir,
¿Será la única o habrá más? ¿Podremos encontrar alguna otra función que cuando la derive me dé 1 aparte de la función x? ¿Ah? Y en ese problema vamos a empezar a trabajar ahora, ¿no? Pero vamos a poner un comentario más importante y que es, fíjense, que nosotros cuando definimos la función integral y vimos ese primer teorema del cálculo integral, decía, ¿eh? Una función, si f era la función integral de f continua, la f' era igual a f. O sea que la función integral también es una primitiva. Voy a volver al teorema, quiero que veamos acá. Ven que cuando escribimos ese primer teorema fundamental, que por ahora lo vamos a usar, vamos a entender un poco para dónde vamos y después lo vamos a demostrar. ¿Sí? Ese teorema que nos decía, si tenemos una f continua en el intervalo AB cerrado, la función integral f mayúscula, que era la función que definimos como la integral, ¿sí? Entre, cuando poníamos acá, iba a ser la integral entre A y B, ¿sí? De f minúscula, es derivable, o sea que la podemos derivar, y la derivada es f. O sea que si cuando nosotros miramos este problema, ¿qué encontramos? Una función que la llamé f, que cuando la derivo me da f chiquita. Entonces podríamos decir que esta f mayúscula también es una primitiva, ¿no? F mayúscula es una primitiva, ¿tá? Esta función integral es una primitiva, y encontramos primitivas de otras funciones también, ¿no? Ahora sí, volvemos a donde estábamos, ¿tá? Bueno. Y entonces, ahí es como decir, bueno, una de las maneras de encontrar primitivas sería prueba y error, ¿tá? Empezar a probar a ver si hay algunas más, si hay o no. Vamos a trabajar con una tabla de primitivas, que no la vamos a ver ahora, ¿está bien? Y vamos a tratar de empezar a buscar esas primitivas para las funciones más conocidas, y después vamos a encontrar, ¿está bien?, también propiedades de las primitivas. ¿Está bien? Acá, enseguida seguimos, pero me gustaría que alguno diga, por ejemplo, teníamos la función, donde estaba en el ejemplo, el ejemplito que estábamos recién, acá. Ahí estamos. Por ejemplo, cuando tenemos la función p de x, o sea, teníamos la función 1, y dijimos, una primitiva es x. Es una primitiva porque la derivada de p me da 1. ¿Eh? ¿Alguno podría dar otra primitiva? ¿Alguna otra función que cuando la derive me dé 1? Alguien que abra el micrófono y me diga otra más, que hablé todo yo. Y ahí me puso Martín, podría ser una X sumada, o no sé, X más 2, o sea, vos tenés una función y X sumando valor, Para analizar. ¿Eh? Olvídense de todo lo que estuvimos viendo, ¿no? La pregunta es fácil. ¿Eh? X menos 1, por ejemplo. Alguna función que cuando la derive me da 1. ¿Eh? Si pensamos en la función x, f de x igual a x, la derivada me da 1. Pensemos en otra función. Si digo x más 5, ¿cuánto vale la derivada? Una. Hola. Ah, está bien, por eso. Ahí voy. Con razón, yo digo, nadie me habla. Gracias, listo. Perdón. Chicos, disculpen porque no me escuchaban. ¿Ahora me escuchan? Yo no escucho lo que ustedes estaban diciendo. Sí, profe.
ahora sí. Ah, O perdón. sea, te escuchábamos, pero... Para que no se nos mezclan, no, me avisó Santiago. Yo digo, no están, no están, ¿qué pasó? No escuchaba nada. Bueno, nos vamos a olvidar un segundo y ahora me van a decir ustedes, antes de, pero pudimos más o menos cerrar un poquito esto para que cuando lo repitamos entiendan todo, ¿no? Esperen que quiero poner esto. ¿Dónde lo tengo? Acá. Listo, comparto esto. Bueno. Ahora sí, escucho, no los veo pero escucho, ¿no? Dijimos, vamos a pensar en esta función, miren qué bien que escribo, se ve lo que estoy escribiendo, ¿no? Porque estoy compartiendo la pantalla. Sí, profe, se ve. Perfecto, bueno. Teníamos, y lo hice mal, el ejemplo que estábamos poniendo era, dijimos, pensemos en la función f de x igual a 1. Bueno, dijimos, una función que la llamamos primitiva de f de esa función va a ser la x, no la identidad. ¿Por qué? Porque si hacemos la derivada, me da 1. Yo les decía, ¿habrá alguna otra? A esta vamos a llamarla, por ejemplo, p1. ¿Habrá alguna otra función que cuando la derivemos me dé 1? Yo lo que había puesto en el chat era que sí, que sería x más c para toda c real. Claro, pero yo digo, deme una función. Sí, x más 1, por ejemplo. Primero. Por ejemplo, x más Más 1. más 1, perfecto. La derivada de esta, entonces, nos da 1, ¿no? Muy bien. Así, yo entendí lo que me dijiste y está bien, pero así nos aseguramos que todos estén entendiendo de lo que hablamos, ¿no? ¿Puedo dar otra? Hay infinitas, ¿no? Imposibles. X Sí, menos ¿no? 3. Por ejemplo, x menos 3, muy bien. Fíjense que yo no les estoy preguntando cuántas son, sino que acá estoy preguntando, deben otra, un ejemplo. La derivada, es más, fíjense que lo que nos estamos manejando es hasta con alguna, las funciones estas, las conocemos, ¿no? ¿Qué son? Todas las P que están apareciendo, ¿qué tipo de función son? Lineales. Son funciones lineales, ¿no? Todas funciones lineales que tienen pendiente 1. Lo que le estamos cambiando es la ordenada al origen. Y las funciones lineales que tenían la misma pendiente, tenían en común que eran todas paralelas, ¿no? Pero además la pendiente de una recta, después vimos que era, la pendiente de la recta era la razón de cambio, además es la derivada de cada una de esas rectas, ¿no? Era la razón, así que para todas las funciones lineales que tengan pendiente 1, la derivada, o sea, la derivada de esa función, ¿cuánto va a valer? 1. O sea que termino alguna vez de dar ejemplos de funciones que cuando las derive me dé 1. No. Acá somos unos cuantos, ¿no? Cada uno podría decir una diferente y encima podríamos empezar a llamar gente que nos dé otra y no terminamos nunca. Por eso lo que uno empieza a sospechar es que en realidad hay muchas. Es más, que habría infinitas. Todas las funciones lineales que tienen pendiente 1, tienen derivada 1. Así que decimos son infinitas. Ahí estamos, ¿no? Es cierto que son infinitas. Y que sean infinitas, ¿cómo lo podemos escribir? Vieron que uno, no sé quién era porque yo no estoy viendo, no me apareció el nombre, pero alguien de ustedes dijo, pero ¿puedo poner x más c? ¿Se acuerdan que dijo algo así, no? X más, por ejemplo, c. Y ese c, ¿qué tiene que ver con la función p? Estoy dando una primitiva, ¿podremos escribir esto o no? Ahí es donde aparece algo, digamos, ¿no? X más C y este C podría ser cualquier número. En realidad, nosotros acá lo que ese C puede ser un número real cualquiera, porque
acá para este ejemplo que conocemos y que son funciones lineales, las gráficas son rectas, podrían tener cualquier término independiente y sin embargo la derivada me seguía dando el mismo número. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante cuando estaba en un término me daba 0. Lo que pasa es que nosotros cada p, cuando nosotros ponemos p en realidad, y decíamos es una primitiva, tendría que escribir esta, si es o x menos 3, o x más 1, x más 20, x menos 2000, pero cuando escribo esto, ¿qué me está pasando si ponemos x más c con c real? ¿Estoy escribiendo una función o muchas al mismo tiempo? Muchas al mismo tiempo, porque la Estamos estás escribiendo muchas generalizando. al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí hay algo que, en donde estamos escribiendo algo mal, porque en realidad dijimos una primitiva de f es una función que cuando la derive me da. O sea que escribir esto no va a estar bien, nos va a servir pensar que hay un montón que son infinitas, ¿no? Pero si tengo que dar una, doy una. Esto de decir, bueno, en realidad yo podría estar escribiendo al mismo tiempo todas las primitivas. Ven que acá estamos escribiendo, si ponemos x más c con c real, estoy pensando en todas las primitivas al mismo tiempo. Por ahí a veces decimos la familia de primitivas. Y eso de pensar en la familia de primitivas, todas al mismo tiempo, le vamos a dar un nombre también en el cálculo, digamos, ¿no? Empieza a tener un nombre que se los voy a decir, para cerrar, justo que ya se nos está haciendo la hora, vamos a ver que, vamos a repasar, cuando volvamos a repasar el concepto de primitiva, algunas propiedades, pero además ese conjunto de primitivas, eso que me dijeron ustedes, cuando pensamos en todas las primitivas, le vamos a dar un nombre y lo vamos a llamar integral indefinida. Vamos a decir, cuando pienso en una primitiva a la que le empiezo a sumar un número y pienso en el conjunto de todas esas primitivas, vamos a decir que estamos hablando de la integral indefinida. Y usamos la misma palabra que antes, vamos a usar el mismo símbolo, un símbolo parecido, pero no le vamos a poner extremos, porque en realidad, cuando pensamos en el conjunto de todas las primitivas, no me da un número, es una función, o sea, estoy dando un montón de funciones. Cada primitiva es una función. Lo que sí nos aparece es que, o sea, se dice de una familia de funciones porque son todas parecidas, ¿no? La diferencia siempre es que una vez que tengo una, le empiezo a sumar números reales y me aparecen otras primitivas. Todas verifican que la derivada nos da la función original. Ahí nos aparece este símbolo, que lo llamamos la integral de f diferencial x, y le vamos a decir integral indefinida, y cuando lo escribamos vamos a decir, la integral indefinida es el conjunto de todas las primitivas, y vamos a poner igual, ahí sí nos vamos a permitir poner p en x, porque era una primitiva más c. Y esta c la vamos a empezar a llamar constante de integración. Y esa constante puede ser cualquier número real. Entonces lo que nos va a quedar ahora es volver a, o sea, ver cuáles son las propiedades de esas funciones de las primitivas, y cómo hacemos para encontrarlas, porque para algunas funciones, las más clásicas, vamos a poder saber, ¿no? Nosotros dijimos para coseno es seno, para 1 es x, para x es x cuadrado sobre 2. Tengo una y después podré darle sumo a esos números y encuentro todas las primitivas. Pero para eso vamos a tener que demostrar algo, ¿no? Vamos a tener que ver algunas propiedades. Vamos a ver cuáles son las que podemos calcular así, por prueba y error, como le decimos, que eran algunas más clásicas, y después vamos a tener que encontrar otra vez formas y métodos para poder calcular las primitivas o las integrales indefinidas de cualquier función, y analizar el tema de si cualquier función tiene primitiva o no. Ahí nos vamos a encontrar con que no todas las funciones tienen primitivas, y entonces no siempre vamos a poder usar este camino alternativo para resolver las integrales definidas, que era nuestro objetivo. Así que dimos un pantallazo un poco, por ahí fui un poco rápido, como para poder cerrar un poquito esto,
y que después cuando